Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Amén a su palabra. Otra vez. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Amén a su palabra. Mis hermanos, yo como pastor, mi deseo más profundo, y aunque hay muchas cosas que deseo que conozcan, que vivan, que caminen, que emprendan en el Señor, sinceramente me suscribo a las palabras del apóstol. Y lo que más deseo y lo que me interesa conocer de ustedes es a Jesucristo. Amén. Y a este crucificado. Amén. Amén. Más que todo el conocimiento del mundo, lo que deseo ver en ustedes, en sus rostros, en sus discursos, en su camino, es a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Es mi deseo como pastor, para mi vida, para mi casa y para la iglesia que el Señor ha puesto, para que yo sirva en ella. Y para ello tenemos que comprender muchas cosas. Y entre las tantas cosas que tenemos que comprender para que esa imagen de su Hijo se vea clara en nosotros, se encuentra la que vamos a tratar en esta tarde, que con la ayuda del Señor voy a intentar transmitirla a la congregación. Amén. Amén. No es algo que desconozcamos, es algo que conocemos, pero de alguna manera explicado por otro flanco, por otra vía, para que podamos tener una mayor comprensión de todo esto. Comenzamos así. ¿Cuánto valor tienen los sentimientos? ¿Cuánto valor tienen los sentimientos? ¿Cuánto valor tienen los sentimientos y qué importantes son esos sentimientos para la vida y el desarrollo del ser humano? Sí, estamos hablando de sentimientos. Entiéndase por sentimientos, definición tal cual, estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Esos son sentimientos. ¿Estamos aquí? Amén. Necesito que no se me pierdan. Por tanto, los sentimientos son aquellas sensaciones que tenemos que se manifiestan en acciones visibles hacia el objeto que provocó dichos sentimientos. O sea, son una serie de situaciones que pasan en el interior, que se manifiestan de dentro hacia afuera, hacia el objeto que provocó esas sensaciones y esos sentimientos, nunca mejor dicho. Son tan importantes los sentimientos que en esta sociedad se cataloga a las personas frías, ásperas y sin afecto como personas que se dice que no tienen corazón, que son insensibles y que son carentes de sentimientos. Una persona fría es una persona ausente, que tiene ausencia de sentimientos, carente de sentimientos. ¿Han escuchado alguna vez expresiones como eres un robot? ¿O eres más frío que el hielo? ¿Un bloque de hierro que parece ser que no tengas ningún tipo de sentimientos? Son expresiones populares que encontramos e incluso hemos utilizado. En otras palabras, los sentimientos son la expresión del ser que hace la diferencia entre aquellos que parece que estén vivos y sientan y en aquellos que parece que estén muertos y por ende no sienten. ¿Entendemos esto? La Biblia no es algo que ignore en cuanto a lo que los sentimientos se refiere. No los ignora la Biblia, todo lo contrario, sino que los valora y los enfatiza. Solo hace falta reflexionar en el asunto de los sentimientos en consonancia con las Escrituras para darnos cuenta que todo está necesariamente impregnado de los sentimientos. Tú miras las Escrituras, piensas un poco y te das cuenta que todo lo que vamos viendo, doctrina tras doctrina, acto tras acto, hay unos sentimientos que envuelven, rodean, están impregnando todo mandamiento y todo lo que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, hagan un poco de recordatorio de lo que es el arrepentimiento. La Teshuvá está propiciado por el convencimiento del Espíritu Santo, el cual te convence de pecado, de justicia y de juicio, y hace que te vuelques al arrepentimiento. ¿Pero por qué? Porque provoca en ti una sensación de dolor
que hace que veas tu miseria, la grandeza de Dios, que has pecado en contra de Él, y ese dolor te guía al arrepentimiento. Por tanto, podemos ver que el arrepentimiento, lo cual es pieza fundamental para la salvación, está impregnado de un sentimiento de dolor que emerge de dentro hacia afuera en una vida regenerada, en una vida transformada por medio del previo arrepentimiento. ¿Me siguen? Amén. La misericordia y el perdón hacia el prójimo. Las acciones de misericordia o perdón o buen hacer hacia el prójimo están impulsadas por un sentimiento hacia ese prójimo, ya que lo ves que tiene una necesidad y conectas empáticamente con él. Esa misericordia tiene que ver con miseras y cardium, que es la miseria del prójimo pasada por tu corazón. Ves la desdicha del prójimo, la pasas por tu corazón, te compadeces de él y accionas en misericordia extendiendo la mano a aquella persona que te compadeces de ella. ¿Notan los sentimientos en la misericordia, en el perdón hacia el prójimo? Las Escrituras nos enseñan, no es que solo nos enseñen, sino que nos hacen experimentar. Uno lee las Escrituras y empieza a tener un montón de sensaciones de amor, de temor, de sentimientos. La propia Escritura nos enseña a tener gozo y alegría, ¿sí o no? Las Escrituras nos enseñan a reír con el que ríe y a llorar con el que llora. Estas no son acciones desvinculadas del sentir, porque si no, no tendrían sentido. No puedo accionar un botón y reír, accionar un botón y llorar. Están impulsadas con ciertos sentimientos que emergen de dentro hacia afuera. Por tanto, todas estas cosas, aunque sabemos que están impulsadas por la obediencia, es inevitable que los sentimientos no tomen partido, sino todo lo contrario. Aunque hay un impulso por la obediencia, los sentimientos siempre van a estar. ¿Ha entendido esto? Amén. Lo que nos lleva a esta máxima verdad: los sentimientos son algo que Dios depositó por soberanía en el corazón de los hombres. Por tanto, no son malos, sino completamente buenos. Dios los depositó en nosotros. Pero como en todo, en las Escrituras y en la vida, solo cuando una cosa se pone en un lugar adecuado, tiene el valor apropiado y es de gran utilidad, y cuando no se hace es un completo desastre y una ruina. ¿Están de acuerdo con eso? Si yo pongo un fuego a calentar, una olla, o sea, si el fuego en sí, si yo enciendo un fuego para calentar una olla, para encender una chimenea o para dar luz con una antorcha para alumbrarme en un lugar oscuro, ese fuego tiene un propósito: alimentarme, iluminarme, darme calor en momentos fríos. Y ese fuego en su contexto apropiado es una maravilla. Me alimenta, me ilumina, etc. Pero si este fuego lo pongo dentro de un armario o encima de un colchón, ¿qué sucede? Que lo que me alimenta, o sea, este fuego en un contexto bueno, me ayuda a cocinar, me ayuda a iluminarme, me ayuda a calentarme y entrar en calor, pero en un contexto inapropiado se enciende a la casa y se busca una ruina. Porque todo en su lugar apropiado tiene su valor apropiado y es de gran utilidad, valor o todo lo contrario. Con las cosas de Dios pasan absolutamente lo mismo, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Qué hay de la teología, que tanto hemos hablado de ella, tanto contemporánea como histórica? Puesta en su lugar adecuado es fuente de sabiduría y una gran ayuda para todo cristiano que quiere estudiar y averiguar lo que las Escrituras dicen. Pero cuando esta misma teología, la cual es fuente de sabiduría, herencia cristiana de generación en generación, que nos llega a nosotros y tenemos que valorarla, cuando la quitamos de ese lugar y le damos un valor inapropiado y la ponemos a la altura de la Escritura inspirada por Dios, lo que es útil para nosotros se transforma en un acto pecaminoso, porque estamos diciendo lo que es inspirar, estamos comparando la teología de un hombre a la inspiración santa de las Escrituras. O sea, lo que es increíblemente útil y valioso se transforma en completamente pecaminoso. ¿Notan el desajuste de desubicar una cosa de su lugar? Pues exactamente eso es lo que pasa con los sentimientos, que puestos en su lugar, en su posición necesaria, no solo son valiosísimos, sino parte indispensable para nuestra vida y desarrollo. Pero cuando se ponen en un lugar por encima de lo que son una ruina para cualquier cristiano. Podemos observar en las Escrituras, en la vida que nos rodea y en nuestras propias vidas, y seguro que si hacen autoexamen se darán cuenta de cómo las decisiones basadas en el impulso de nuestros sentimientos, el 90% de las ocasiones acaban en un desastre. Cuando has tomado una decisión sin pensar,
cuando has tomado una decisión impulsada por los sentimientos, en un alto porcentaje acaban en desastre. Que después cuando estás en tu casa y piensas, siempre dices, hubiera hecho esto de aquella manera o de la otra. Porque fueron tus sentimientos los que te impulsaron a tomar una decisión y no la razón. ¿Sabes que deberías callar ante un impío que quiere provocarte a un debate sin ningún tipo de sentido? Y sabes que tienes que callarte, pero ¿qué pasa? Que no te callas, sino que hablas. Porque esto lo conocerá mucho de nuestro hermano Marc, porque lo que sientes se come a aquello que sabes. Y aquello que tú conoces queda completamente opacado por aquello que tú sientes. Y mientras que tendrías que actuar según lo que sabes, actúas según el momento puntual del sentimiento que emerja de dentro de tu corazón. Y por eso hablas delante de un impío cuando tienes que callar y no haces las cosas correctamente, tantas y tantas cosas, y todos nos metemos. Esta sociedad nos afecta y nos hace difícil sujetar dichos sentimientos en un mundo que los promueve y enuncia de una manera desproporcionada y en un contexto altamente pecaminoso. Lo que quiero expresar es que todo lo que nos rodea nos dificulta el poner el sentimiento en el lugar que le corresponde. Esta sociedad, como hemos dicho, nos afecta porque eslóganes como menos cabeza y más corazón, eslóganes como sigue a tu corazón y no tanto a la razón, si lo sientes profundamente actúa, y cosas por el estilo, hacen que nos sea difícil dicha tarea, porque vivimos en una sociedad que se mueve acorde a lo que siente. Pero es que el mundo evangélico que nos rodea, sobre todo sectores carismáticos, pentecostales y demás, hacen lo mismo, nadie se escapa, esto es por resaltar donde hay más de esto, pero en todos los sitios está. Hacen lo mismo pero en un contexto religioso. Siento, veo, percibo, Dios me ha dicho, y mil etcéteras, impulsadas por decisiones instantáneas del corazón. Cuando las propias escrituras en Jeremías 17:9 nos dicen engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Fíjense la contradicción. Y claro, hace que nos cueste poner los sentimientos en su lugar porque la sociedad y sobre todo el refugio donde tengo que estar, guarecido de lo que la sociedad hace mal, también lo practica. Y claro, es un cúmulo de decisiones, de sentimientos que me impiden que el sentimiento esté en el lugar apropiado para que me beneficie y no me perjudique. ¿Entienden todo esto? Amén. ¿Qué sería lo correcto? Sencillo, no desechar para nada los sentimientos, porque como hemos dicho, hemos sido diseñados para sentir y son altamente valiosos, sino simplemente tenemos que ponerlos en su lugar. Amén. Y la forma de entender de qué manera podemos ponerlo en su lugar es sencilla, hay una premisa sencilla para poder hacerlo. Nunca los sentimientos deben ser el impulsor de tus acciones, sino solo aquello que acompañe a la obediencia, la cual es lo que debe impulsar nuestras acciones y movimientos. O sea, no aniquiles tus sentimientos, pero que no decidan por ti, que por ti decida la obediencia y que los sentimientos te acompañen de la mano en base a la decisión cabal y coherente bíblica que has tomado previamente. Amén. Por tanto, si habiendo que los sentimientos, los cuales vienen de una percepción subjetiva, propicia las de que, o sea, que los sentimientos vienen de esta percepción subjetiva y propicia tus decisiones que te dejan a merced de lo que sientes, lo que deberíamos hacer es que dichas emociones tendrían que subordinarse solo a las realidades objetivas que las Escrituras proporcionan. Y precisamente de esto último es lo que me gustaría compartir algunas cosas en esta tarde con la Iglesia del Señor, pero preciso era que introdujéramos el tema con el tema de lo que son los sentimientos y dónde tienen que estar ubicados. ¿Cuántos conocen lo que significa objetivo y subjetivo? ¿Cuántos conocen estos términos? Es muy súper sencillo. Definiciones. Objetivo, que hace juicios de valor atendiendo a los hechos y la lógica y no a los propios sentimientos o sensaciones. Eso es objetivo. Subjetivo, definición, que hace juicios de valor dejándose llevar por los sentimientos. Sencillo, en definitiva la diferencia entre ambos términos es que mientras lo objetivo
te ayuda a decidir cabalmente con inteligencia en base a hechos corroborables, lo subjetivo te hace decidir en base a lo que sientes en el momento de tomar dicha decisión. ¿Sí? Amén. Es por eso que cuando se conocen estas definiciones, lo normal sería que el 90% de los casos de nuestra vida fueran subjetivos con decisiones subjetivas y no al revés. Lo objetivo sería la opción a escoger, ya que al estar siempre lo objetivo al lado de la razón y del camino más seguro a seguir, ya que son resultados absolutos basados en aspectos totalmente corroborables y cuantificables, tendría que ser las decisiones nuestra premisa a la hora de tomar decisiones. Porque lo subjetivo siempre tiene que sujetarse por pinzas, porque no tiene resultados absolutos, no tiene decisiones completas, sino que todo se basa en lo que siente cada cual. Pero aun sabiendo estas verdades, vivimos en el tiempo del subjetivismo y no de las decisiones objetivas. La subjetividad, al igual que cuando hablamos de los sentimientos, tiene su valor e importancia, siempre y cuando se ponga en el lugar adecuado. Pero cuando se desubica, es un completo desastre, mis hermanos. Por ejemplo, apliquemos la subjetividad al arte, a los alimentos, a la belleza. Todo es subjetivo, porque a lo que a ti te gusta, a mí a lo mejor no me gusta. No hay ningún problema en interpretar un cuadro y que a algunos lo aborrezcan y que a otros les encante y gasten millones y los cuelguen en su casa. ¿Por qué? Porque son percepciones subjetivas de lo que a mí me hace sentir, experimentar esa figura, esa estatua, esa comida. Una misma comida para unos es un manjar y para otros no vale absolutamente nada, porque es una percepción subjetiva de lo que me hace sentir lo que tengo delante. Por tanto, no hay decisiones absolutas. En base al individuo, así decidimos. ¿Y lo subjetivo aplicado a esto, hay algún problema? No, al contrario, está adecuadamente ubicado. Pero imagínense que aplicamos la subjetividad a las matemáticas. Y digo, bueno, es que yo no siento que 1 más 1 sean 2. Y a mí me parece que 1 más 1 son 17, así lo siento. No me hace bien que 2 por 2 sean 4. A mí me hace bien y me llena de... no sé, me siento bien si son 26. Jamás nadie en su sano juicio aplicaría la subjetividad a las matemáticas. Por tanto, lo subjetivo es aceptable en un contexto apropiado y un desastre aplicado de otra forma. ¿Me van siguiendo? Amén. Los tiempos que vivimos en España, con los desvaríos de este feminismo, que no sé qué feminismo es, y la identidad de género, son precisamente propiciados por utilizar de una manera descontextualizada el concepto de subjetivismo. Porque uno se percibe como mujer cuando es hombre, o hombre cuando es mujer, porque así se siente. Pero no, el subjetivismo no dice lo que eres, sino tus cromosomas, tu ADN. Es una decisión objetiva lo que tú eres, XX o XY. Para que vean el desastre de interpretar y desubicar lo que es objetivo y subjetivo en las decisiones y percepciones de toda nuestra vida. Pues dicho esto, continuaremos diciendo que no solo en esta sociedad laica se tergiversa y padecemos los peligros del subjetivismo, sino que en el Evangelio también los padecemos y de una manera brutal. Vivimos en tiempos en que se vive, se valora y se defiende un Evangelio completamente subjetivo. ¿Y a qué me refiero con un Evangelio subjetivo? Pues a una manera de vivir en Dios condicionada por mis sentimientos. Así siento, así vivo. Este es el Evangelio actual en su mayor porcentaje de las iglesias. Así siento, así vivo. El Evangelio subjetivo tiene sus orígenes no antes de ayer. El Evangelio subjetivo tiene sus orígenes en los principios del subjetivismo encontrados en el siglo V y originados por el pueblo griego, cuando se comenzaron a incorporar en esa gente tan increíblemente inteligente nuevas doctrinas que sugerían obrar según la propia convicción individual de cada uno. Estos grandes filósofos y pensadores comenzaron a pensar en todo lo relacionado con el ser
y la vida y la moralidad, llegando a la conclusión que la percepción individual, no se me pierdan, que la percepción individual en cuanto a cualquier tema es lo que en realidad siento y decido hacer. Por tanto, cada individuo tenía el monopolio de la verdad como una isla aislada, valga la redundancia, de las verdades absolutas. Ya no hay verdades absolutas, las verdades son según las percibamos cada cual. Toda interpretación es válida, ya que no había opinión objetiva, sino subjetiva respecto a cualquier asunto. En la actualidad, esta herencia de pensamiento no solo se hace patente en esta sociedad, sino dentro de los movimientos religiosos, incluidos, mis hermanos, el cristianismo. La teología liberal, como hemos dicho, movimientos carismáticos, un alto porcentaje de grupos pentecostales, la infección de los movimientos del reino, son algunos ejemplos de la prolongación de este pensamiento subjetivista dentro de los movimientos cristianos en la actualidad. Y esto es algo que debemos percibir, es algo que debemos conocer, saber distinguir, para que no nos afecte, para que aquí no entre y para poder denunciar apropiadamente. Amén. El evangelio subjetivo, mis hermanos, no es evangelio. Amén. El evangelio subjetivo no es evangelio, ya que el centro de todo no es Dios y su verdad, sino el hombre y la suya propia. Se vive por la experiencia, se vive por aquello que uno siente. Esto es increíble, es brutal, mis hermanos. ¿Saben que hay movimientos filosóficos y místicos que valoran a la persona de Cristo pero niegan su existencia? O sea, valoran al personaje pero niegan que existió realmente, ya que el valor se lo dan solo al personaje, no al hombre histórico. Por tanto, no es tan importante lo objetivo que vendría a ser su existencia, sino lo subjetivo, o sea, lo que me hace sentir este personaje aunque sea inventado. ¿Y no es lo que vemos en estos movimientos cristianos? Reconocemos a la figura, pero la interpretamos según lo que me hace sentir y no según lo que verdaderamente fue y lo que verdaderamente ordenó. Es como si sacáramos al personaje histórico, a lo que habló, vivió y enseñó, y lo interpretáramos no en base a la objetividad de su figura, sino en base a la subjetividad de mi interpretación. Y en esta está la diferencia. Aunque ambos toman a Cristo como figura representante de su evangelio, unos lo toman para ensalzar su yo y otros lo toman para ensalzarlo a Él. Se vive creyendo que es Dios quien te guía, creyendo que los pensamientos que uno va teniendo en cuanto a cualquier cosa son la propia voz de Dios hablando. Y vivimos así, creyendo que Dios me habla a diario para saber cómo tengo que encaminarme, dándole importancia a lo que Dios me hace sentir en vez de a lo que Dios me manda hacer. Es tremendo, mis hermanos. Es un Dios me ha dicho versus un Dios me dice. Dios me dijo, pero yo ignoro lo que dijo y vivo según un Dios me dice cada día. En base a lo que yo creo que Dios me habla para cada cosa. Mientras que unos viven objetivamente según las Escrituras, otros viven subjetivamente según sus propias convicciones. Esto es terrible, mis hermanos, y altamente importante. Y una infección dentro de las iglesias. Este evangelio subjetivo abarca, para que vean la infección de todo esto, ahora se van a dar cuenta, abarca a todas las áreas de la vida del creyente y a todo su desarrollo y servicio, no solo a una parte. Como estamos hablando de la vida, pero hay aquí algunos detalles más. La subjetividad en la vida, el sentimiento en el cristianismo actual es como, escucha esto por favor, es como un indicativo de lo genuino. O sea, lo que siento es como un indicativo de lo genuino. O sea, si lo siento, si me conmueve, escucha, si me hace bien, tendrá que ser del Señor. Esto me hace bien, me ha conmovido, me tiré toda la tarde llorando, tiene que ser del Señor. Porque siento, y como siento del Señor tiene que ser.
depositando nuestra fe y confianza y convicción en aquello que percibo en base a mis sentimientos. Si lo siento, es garantía de que es de Dios. Por tanto, es una convicción, con esta convicción todo lo que me haga sentir bien es lo que haré, ya que creo que es de Dios. ¿Entienden esta realidad? ¿No se han encontrado en muchas ocasiones con personas que, aunque les muestras las escrituras claramente e imposible de ser refutadas, ellos te contestan: yo no lo veo, yo no lo creo, yo no lo siento, a mí no me hace mal? Amén. Pero ¿qué importa lo que te haga mal a ti? ¿Qué importa lo que me haga mal a mí? Así es. ¿Cómo que a mí no me hace mal? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? La Biblia nos enseña lo contrario. No que a mí me hace mal, no me haga mal, sino que cuando me hace mal, aunque sea lícito no hacerlo. Y no es que a mí no me hace mal, lo voy a hacer. No es más que un evangelio subjetivo aplicado a la vida que me lleva a la ruina. Así es. La subjetividad en la predicación del evangelio. El evangelio no se comparte como las escrituras establecen en la actualidad, sino como algunos creemos que es efectivo. Mientras las escrituras nos enseñan a predicar el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, este evangelio, este pseudoevangelio subjetivo predica las sensaciones y las experiencias. Las sensaciones y las experiencias. Es más fácil hablar de experiencias que de evangelio, mis hermanos. ¿Otra vez? Es más fácil hablar de experiencias que de evangelio. 1.000.000 de veces. Porque la experiencia la vives y no la tienes que aprender. Eso de primeras. Por eso es tan fácil. Porque no compromete a nadie, a nada, ni al que las habla, ni al que las escucha. ¿La experiencia es buena? Pregunto, ¿es buena la experiencia? Absolutamente. ¿Es compartible? Por supuesto. ¿Hace bien al que la habla y al que la recibe? Claro que sí. Pero la experiencia no es el evangelio. Amén. Ignoramos el evangelio y predicamos la experiencia y no produce salvación verdadera en la gente, pero cuando predicamos el evangelio llevamos a la gente al arrepentimiento y no solo le hacemos escuchar nuestra experiencia al prójimo, sino a vivirla. Amén. Porque predicando el evangelio él tendrá su propia experiencia. Evangelio subjetivo en la predicación. Y el evangelio subjetivo en el sermón, la subjetividad en el sermón. El evangelio subjetivo propicia un sermón subjetivo, un sermón basado y buscando el sentimiento de la gente a la hora de predicar. El pellizco en el corazón, el aplauso desgarrador, el levantar las manos y gritar amén. Es por eso que la predicación devocional, que es totalmente lícita y totalmente de Dios y puntual, se ha transformado en el día a día absoluto de los púlpitos de nuestras congregaciones, llevando a la congregación a ese momento de sentimiento para hacer entender de que hemos tenido un buen culto. Y se ha olvidado el mensaje del evangelio y en la predicación expositiva y la enseñanza doctrinal, que es lo que me ayuda a vivir y a caminar. Es terrible, mis hermanos, vida, predicación y sermón, todo impulsado por lo que uno siente y no por lo que las escrituras establecen. ¿Se dan cuenta? Es por eso que este evangelio subjetivo te deja tanto sin fundamento como sin camino. No tienes nada. Te deja sin nada. No tienes cimientos y no sabes hacia dónde ir. No hay seguridad de lo que Dios es y de lo que Dios quiere. Porque lo que Dios es y lo que Dios quiere está a merced de cada cual lo que interpreta y siente. No hay claridad de por dónde uno debe caminar. No hay una pisada firme, sino endeble y variable. Porque ¿cómo uno puede tener seguridad si la verdad depende del criterio de cada cual? Si no hay una verdad absoluta y la verdad está en el corazón de cada uno de los miembros de la congregación, ¿me pueden decir quién tiene la verdad? ¿Qué camino? Si lo que sienten en esta parte es diferente a lo que sienten en esta y ambos sentimientos son aceptables, ¿por dónde voy yo? Pero lo que siente esta parte y lo que siente aquella y lo que siento yo no importa nada, sino el corazón de Dios. Amén. Pablo lo vio y lo advirtió de una manera increíble.
1 Corintios capítulo 14 es una porción de las Escrituras tremenda, que no puede pasar desapercibida. En el versículo 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. En todo el capítulo 14 el apóstol trata con el tema de los dones espirituales, ¿sí? Y aun siendo necesarios y totalmente de Dios, el apóstol advierte y percibe el peligro de la subjetividad que estos pueden propiciar. Porque no se trata de hablar palabra inteligente en base al estudio de la Escritura, sino una revelación de Dios que te da puntual dentro de una congregación. Y Pablo, aun sabiendo que es lícito y correcto, advierte el peligro de la subjetividad de esto, de poder que todo el mundo aquí empiece a interpretar cosas extrañas, y por eso Pablo advierte, incluso basándose en lo santo, a decir: mirad, yo hablo más lenguas que todos vosotros, pero prefiero venir aquí con 4 palabras inteligibles que no venir hablando con 1000 palabras que no tienen entendimiento. Y empieza a aplacar, a poner orden, uno en uno, 2 o 3, pero por favor, prefiero que profeticéis, dice Pablo. Pues si en base a lo santo Pablo legisla por el temor al subjetivismo, al sentimiento y la percepción de cada cual, ¿cuánto más cuando no es un don del Espíritu y un sentimiento individual? ¿Cuánto más tenemos que aplacar lo que sentimos y acercarnos a lo que Dios dice? Es cierto que nos encontramos con aspectos subjetivos en nuestras vidas y en la vida del Evangelio, pero mis hermanos, el Evangelio ante todo es objetivo. El Evangelio es objetivo porque, como sugiere su propia definición, se basa en hechos corroborables. En hechos corroborables. Ustedes saben que hay más evidencias documentadas de la existencia de Jesús que cualquier otro personaje histórico de la historia. Que nuestra fe no está basada en el aire. Amén. Hay más documentación histórica de la existencia de nuestro amado que de nadie más en la historia. Pero en cambio se creen más a Napoleón, a Platón que a Cristo, teniendo apenas ni una milésima parte de las evidencias históricas de la existencia de Jesús. Mis hermanos, hay más de 15.000 manuscritos, documentos al respecto, con fechas a Jesús cercanas a 25 años, 20 años después de su muerte. Y de Platón o de Napoleón están a 1000 años después de su muerte y hay una milésima parte. Y se creen más a Napoleón que a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra fe también es corroborable. Y por eso en la actualidad nadie niega de la existencia del carpintero. Amén. Niegan que proviene del cielo, pero no pueden negar su existencia, porque Él pisó la tierra. Amén. Amén. Las Escrituras son claras al respecto en cuanto a que el Evangelio es objetivo. Que el Señor hizo una vida de fe que se pueda tocar también. Dice la Escritura en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque todo es cielo, aunque todo es espíritu, aunque Dios es inmenso, intangible e invisible, es real y corroborable, y lo hizo a tal grado que se encarnó para que lo divino e invisible se pudiera tocar. Amén. No nos dejó el Señor a merced de una idea, sino que dijo: he aquí estoy yo. Aleluya. Amén. No permitió que divagáramos en nuestra mente, sino que vino a mostrarse y a revelarse en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque no quería que pensáramos subjetivamente en quién es Él y lo que Él quiere, sino Él decidió en los anales de la historia eterna venir y presentarse. Mire lo que dice este texto que me hace quebrantarme cada vez que lo leo. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Amén.
¿Dónde está la cabida del subjetivismo aquí? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos experimentado, esto es lo que os transmitimos. No hay cabida a lo que sintamos, no hay cabida a la especulación, no hay cabida a la incógnita. Dios es real y se manifestó. Amén. Por tanto, un evangelio de sentimientos, de pensamientos, de ideas abstractas, es un evangelio que no representa la verdad de la Biblia. El evangelio real es Jesucristo crucificado, enseñando por dónde tenemos que caminar. ¿Quién somos nosotros para interpretar, para mirar, para pensar, ¿quién somos para pensar en base a lo que sentimos? Nuestro corazón es lo peor, nuestras decisiones erradas. Solo Dios tiene la verdad. Amén. Solo Él tiene la verdad, mis hermanos. El texto que hemos utilizado en nuestro encabezado es fabuloso, por muchas cosas, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna y a Jesucristo y a este crucificado. Una de ellas es porque vemos que Jesucristo siempre tiene que ser el centro y el propósito de nuestro mensaje. O sea, la intención siempre tiene que ser Jesucristo y este crucificado. Pero otra, y en relación con nuestro tema, nos hace ver cómo lo objetivo es lo que prevalece en el Evangelio. Podemos notar como Pablo les dice que solo quería saber entre ellos a Jesucristo, pero no a su Jesucristo, o a un Jesucristo interpretado por su razón, o a un Jesucristo interpretado por sus sentimientos. Pablo quería conocer entre ellos a Jesucristo y a este crucificado. Especifica el quién, no a un Jesucristo, sino a Él. Amén. Porque conocer en Jesucristo a otro Jesucristo no me sirve. No es evangelio, no es vida. Solo podemos conocer a Jesucristo, pero aquel que fue crucificado. Amén. Este es el Jesucristo que Pablo quería ver en la iglesia. Y este es el Jesucristo que yo quiero ver en mí y en cada uno de ustedes. Amén. Un Jesucristo no basado en sentimientos. Un Jesucristo basado en verdad. Las Escrituras no es un libro que recoge solo experiencias, mis hermanos. Obviamente que las hay, pero no solo recoge experiencias, sino vivencias, hechos corroborables y mandamientos específicos. Que tenemos una vida diseñada, que el Señor traza un camino, pero que traza un camino, que créelo, que el Señor traza un camino, que tú no puedes transitar por esta vida como te apetezca. El Señor traza un camino. El Evangelio no tiene que ver con un Jesucristo interpretado por mis sentimientos, sino un Jesucristo crucificado. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No os parece estas declaraciones que nada tienen que ver con sentimientos, sino con hechos corroborables? Yo soy el camino, la verdad y la vida, que estoy aquí, que caminad por mí. Que yo soy el camino, que vivid en mí y dejadme vivir en vosotros, que la vida no la tenéis en tu corazón, que la tienes en mí, dijo Jesucristo. Amén. Evangelio objetivo, mis hermanos. Es por eso que el Evangelio objetivo nos hace ver a su persona, su vida y sus enseñanzas, que para nada son subjetivas, sino leíbles y corroborables. No te levantes pensando en lo que el Señor te tiene que decir. Lee lo que el Señor te quiere decir. Amén. Lee lo que el Señor te quiere decir. El Evangelio no solo es una idea o una confesión, sino una forma de vida, mis hermanos. Es por eso que está supeditada a la obediencia, sin la opción de decidir. Supeditada a la obediencia, sin la opción de decidir. En otras palabras, Dios nos quita la opinión. Amén. Es que yo siento, es que yo creo, es que yo sé, ni siento, ni creo nada. Te quita la opinión, no tienes opinión. La obediencia por el Evangelio no se basa en lo que uno cree subjetivamente, sino en lo que uno conoce de las Escrituras objetivamente. Por eso dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, etcétera, etcétera. Es por eso que aquellos que creen en un evangelio subjetivo van cogidos de la mano de la creencia que no hay ley. De la creencia que no hay mandamiento. Claro, es que pega, increíble. Un evangelio subjetivo tengo que interpretar forzadamente de que la ley ya no existe, para que la ley me deje tranquilo y yo pueda interpretar lo que es correcto.
Por tanto, tengo que quitarme el lastre que me persigue de obedecer mandamientos escritos previamente, objetivamente en las Escrituras. Por eso el Evangelio subjetivo va de la mano de la interpretación errada y herética de que la ley ya no está y que no tenemos mandamientos que obedecer. No hay peor interpretación del mundo que esta, mis hermanos. Hay personas que creen que la ley del Espíritu tiene que ver con la libertad de hacer lo que uno quiere y cuando quiere. Y es absolutamente todo lo contrario. No he visto interpretación más errada que esta. La ley del Espíritu, yo puedo hacer lo que siento. No he visto peor interpretación en mi vida, porque es todo lo contrario. La ley del Espíritu es la que te obliga a la obediencia. Hay un texto tan mal interpretado en Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. De este texto se cree que el Espíritu es el que te guía, y es una voz interna que te va diciendo por dónde ir. Yo esto lo he escuchado 1000 veces, 1000 veces. Lo he escuchado predicar, lo he leído, que el Espíritu te guía. Tú, haz así, y el Espíritu te dirá. 1000 veces. Y qué error más grande. Pero en realidad, lo que te guía, que dice este texto, es la verdad. Porque el Espíritu te guía a toda la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Por tanto, el Espíritu te guía a que te subyugues a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras, la cual es la verdad. Noten lo que dice, esto no lo había visto nunca. Me he percatado en estos meses, mirando todo esto, los otros días, mirando todo esto. Noten que incluso el Espíritu dice que hablará todo lo que oyere. Esto ya es para caerte de espaldas y no levantarte en 3 meses, porque es increíble. Dice el texto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Como diciendo, viene a traer algo nuevo, una manera de caminar nueva, por lo que sientes, por el escalofrío. Pero es que dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Por tanto, el Espíritu es el encargado de transmitir y recordar lo que Jesucristo enseñó, lo que el Padre enseñó, lo que la Escritura enseñó. Por tanto, el Espíritu no trae una inventiva, trae la fuerza, la capacidad, pero no inventa cosas nuevas. Y nosotros utilizamos este texto para decir que ahora camino por lo que siento, cuando el Espíritu, ni Él mismo, que es Dios, te dice eso, sino que te dice: yo te transmitiré aquello que oí. Amén. Mis hermanos, es imposible esto. Es imposible. Esto es lo que dice la Escritura. Y es de lo que se trata el Evangelio objetivo. Y esto lo hemos hablado muchas veces. De una transmisión de la palabra oral y escrita de generación en generación, de individuo en individuo, para privarte de lo que sientes. Te doy tantos argumentos de vida que he aprendido de lo que recibí por el Espíritu, por la palabra, por Jesucristo, para que tengas respuestas a todo lo que tengas que hacer, para que no tengas opción a decidir en base a lo que sienten tus sentimientos, tu corazón. Por último, mis hermanos, terminamos. La fe bien pudiera ser la excusa perfecta para defender el Evangelio subjetivo. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y obviamente lo que se espera y lo que no se ve es algo intangible, que no se puede tocar. Pero nosotros sabemos que la fe no está basada en el aire, sino que entendemos que la fe va acompañada de las obras y va acompañado a una figura en el cual tienes que representar la fe. Vamos a lo que hablemos anteriormente. Por tanto, aunque la fe parezca que es algo intangible, aunque una parte lo es completamente objetiva, porque la fe te lleva a la obediencia, porque sin la obediencia no hay obra, y sin la obra la fe es muerta. Amén. Por tanto, mirando donde lo mires, no hay lugar para un evangelio subjetivo, un evangelio guiado por lo que sentimos, sino un evangelio guiado por aquello que las Escrituras manifiestan. ¿Han entendido esto? Amén. Y de esta manera podríamos estar semanas hablando
sin dejar de demostrar que la subjetividad del Evangelio no tiene razón de ser. El Evangelio objetivo tiene solidez. Amén. Otra vez, Amén. porque creo que no se lo creen. El Evangelio objetivo tiene solidez. Amén. Es una roca inamovible y su ley un camino seguro. Lo subjetivo, todo lo contrario. Y no podemos terminar sin leer este texto. Mateo 7, 24, 27 dice: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La Iglesia decide, ¿qué quiere? ¿Roca o arena? Tenemos libertad para hacer una casa donde queramos. ¿Qué quieren que sea casa de David? Edificamos sobre arena. Es guapísimo edificar sobre arena. No, haríamos cosas increíbles. Pero después, ¿qué? Pero en cambio, si tomamos la decisión de edificar sobre la roca, moriremos llevando una cruz. Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios. Pero, ¿el final qué? Gloria a tu nombre. Amén. El Señor no nos miente. Amén. Somos nosotros que nos mentimos a nosotros mismos, que mentimos a nuestra familia, que mentimos los pastores a la iglesia, creyendo que el Evangelio es un jardín de flores y que podemos vivir como sintamos y que podamos tomar decisiones en base a lo que nosotros sintamos. Eso es una absoluta mentira. Amén. Eso es edificar sobre la arena. Así es. Y viviremos muy bien el tiempo que el Señor nos permita estar sobre la tierra, pero nuestro final ya sabemos cuál es. Pero sin embargo, si vivimos en arrepentimiento, en obediencia, entendiendo que el Evangelio nada tiene que ver con lo que sentimos, sino con lo que Dios establece, si dejamos de una vez de pensar en lo que siente mi corazón y tomo decisiones en base a lo que Dios me demanda, entonces cada día nos acercaremos más al Gloria a Señor. Dios. Amén. Y cada día seremos más conforme a la imagen perfecta que el Señor quiere crear en nosotros. Solo es la imagen de su Hijo. Amén. Así pues, Iglesia del Señor, espero que en esta tarde, algo que hemos hablado tantas veces, y lo hemos hablado esto 1000 veces, simplemente hablado desde otro flanco, que podamos seguir fortaleciendo nuestro conocimiento, nuestra convicción y nuestro espíritu de entender que no estamos aquí para sentir, que estamos aquí para obedecer. Amén. Y eso marcará la diferencia de tu vida y de tu casa y lo que aportes en esta tu congregación. Amén. Así de simple, ¿eh? Lo que marcará tu vida, la vida de tu casa y lo que aportes en esta congregación y en este maravilloso proyecto que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Amén. De casa de David. Vivir por lo que dice Dios o por lo que sentimos. Vivir por lo que sentimos o vivir por lo que dice Dios. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios.